carajo, al carajo, al carajo con la pareja ideal. María, ay, ¿cómo así? ¿Cómo así, María? ¿Cómo así si yo estoy buscando mi hombre ideal? María, yo estoy buscando mi chica ideal. ¿Cómo va a ser que usted me va a decir que al carajo? Si todo lo que usted ha dicho al carajo en toda esa playlist tiene toda la razón, ¿cómo me va a tumbar usted de mi ser especial? No, María, please, por favor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Al carajo con la pareja ideal. Al carajo. Toda beleza de ser o que eu sou. Eu sou o meu grande amor. Eu sou o meu grande amor. Eu sou o meu grande Eu escolho me apaixonar por esse ser que aqui dentro está. Antes de empezar con al carajo con la pareja ideal, yo los estoy invitando. Estos chicos son fantabulosos, son seres grandiosos, artistas de corazón, artistas con un gran talento. Thiago y Raquel, originalmente en Brasil, cantando toda su poesía. Mio grande amor. Son hermosísimos. Y yo estoy muy contenta, estoy muy feliz de que los dos están conmigo. Son extensiones fantabulosas. Son mis estudiantes. Son esos seres grandiosos que desde el principio dan su corazón. Y aprovecho para darle un pico, porque es que son lindísimos. Ella y él, con su arte, están lanzando este sencillo que en la descripción del video ustedes encuentran su social media, encuentran los links para que escuchen en Spotify, en Amazon, en todas partes su música. Y además de eso, encuentran su social media, inicialmente por Instagram. Seres fabulosos. Y así como ellos patrocinan con su música a María Ospina y Uriner Power, de verdad estoy feliz. Pay attention. Póngale mucha atención a este video de hoy,
a este en vivo de hoy, porque aquí les doy yo todo mi corazón. Y durante el video les estaré dando algunas claves. Y al final les tengo una sorpresa. Póngale atención. Este guapo y esa preciosa dama, Raquel. Vamos que vamos. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, gracias, gracias por estar en mi camino. Gracias, mis amores. Y regresamos aquí. Al carajo. Al carajo con la pareja ideal. Al carajo. Ay, ay, María. Ay, María, María. Me la pone grande. ¿Cómo así, María? Imagínense que yo llevo tanto tiempo separada, o yo tengo tanto tiempo sin novio, y yo me siento sola, aburrida, o solo y aburrido. Y yo quiero mi hombre ideal. Mi hombre ideal. Pues no, mi amor. La pareja ideal es un mito. Y les voy a decir por qué es un mito. Porque normalmente, usualmente, nosotros queremos un hombre o una mujer, no importa, un ser que nos haga felices. Sí, que nos haga felices. ¿Y a usted quién carajos le dijo que había alguien afuera que la hiciera feliz? Es tanto como cuando usted se pone de mal genio porque se le quema el arroz. Si se le quema el arroz, ¿quién es el que decide estar de mal genio o empezar de nuevo otro arroz? Pues es exactamente lo mismo. Tú no puedes esperar por ningún motivo que afuera haya un ser que lo haga a usted feliz. Porque es que ser feliz es su decisión, no es del otro. Ah, pues sí, mi amor. Bájese del bus. Tenemos por costumbre encontrar al hombre ideal. Y es un hombre o una mujer. Ay, yo quiero una mujer que cocine rico. Entonces usted no quiere una mujer para que le haga compañía. No, usted lo que quiere es una muchacha que le cocine. Pues entonces vaya todos los días al restaurante. Así de sencillo. Y así escoge dónde comer cada día. Es que yo quiero a alguien para que me tenga la casa limpia. ¿Cómo así? Entonces hay que ir a buscar las empresas de aseo por días. Es que yo quiero un hombre para que me atienda, una mujer para que me atienda. No, mi amor, eso quiere decir que su mamá nunca lo destetó. Ni su mamá la destetó a usted, ni lo destetó a usted. Oh, ¿cómo así, María? Sí, mi amor. Resulta que la mayoría de nosotros, cuando escogemos a un hombre, pensamos que estamos enamoradas de él. Y estamos encontrando en él todo lo que nos gustaría que el otro fuera. Basado en eso, no en base, basado en eso, con base en eso. Por eso es que los amores, las vidas no duran más de 7 meses. Y a los 8 meses usted ya se quiere separar. Ahora, si usted ya está embarazada, y miércoles me tocó quedarme por el bebé. Es así. ¿Y sabe por qué? Ya le voy a decir por qué. Nosotros originalmente somos como este pavo real. Mostramos la parte más bonita, esa parte preciosa, exótica a nuestro compañero o a nuestra compañera. Y se nos olvida
que el tiempo en que nosotros nos conocemos con una persona es el tiempo de la mañe. Es el tiempo no para mostrarle mi mejor versión, sino para mostrarle tal y como soy. Por eso se llama tiempo de la mañe, en donde yo le conozco todas las manías, todas las mañitas. Si está comiendo, la forma que está mirando, la forma que está diciendo, la forma que está hablando, la forma que está falando, la forma... Oh, sí. Es el tiempo en conocer su olor. Es el tiempo de que cuando se levante, mire, normalmente, cuando usted se levanta con un nuevo amor, si la mujer usa maquillaje, es la primera que se levanta y se limpia todo esto porque si tiene maquillaje, se le escurre eso. Ay, ay, ay. Si ustedes supieran lo bonitas que nos vemos nosotros en la mañana cuando usamos maquillaje, yo sé que si usted se viera como el otro lo ve cuando usted se acuesta con maquillaje, usted no se acostaría con usted. Es así de sencillo. Ahora, nosotros queremos en la persona, si es un hombre guapo. ¿Qué es para usted un hombre guapo? ¿Es lo mismo para A que para B? No, es diferente. Un hombre guapo o una mujer guapa, para cada persona es una cosa diferente. Los parámetros son diferentes. Ahora, es importante entender, y aquí yo me voy con una frase que yo tenía de la semana pasada. Y es esta. Nosotros no vemos a las personas como son. Las vemos como nosotras somos. Nosotros no vemos a las personas como ellas son. Las vemos como somos nosotros. ¿Qué quiere decir con eso, María? Nosotros queremos un ser ideal y la persona que al principio nos muestra todo este plumaje o nosotros a la otra persona mostrándole lo que no somos, la belleza, lo gastadores, lo lindo, lo caballeros, lo damas y todas esas cosas que no lo somos. Como dije al principio, se acaba a los 7-8 meses. Después de los 7-8 meses, empiezas a ver tu reflejo en la otra persona. Nosotros no peleamos, no disgustamos y no molestamos a nadie por la diferencia, sino por lo igual. Si usted empieza a pelear por su compañero porque él es incumplido en las citas, mírese y verá que usted es la incumplida. O viceversa. Si usted está peleando con su compañero, con su compañera, porque no le gusta la forma de vestirse, mírese, usted en algún momento se viste de una forma que no le gusta. Entonces, palabras más, palabras menos, yo los invito a que tumben este mito de la pareja ideal y que se conviertan ustedes en el ser que quieren enamorar. Y así como lo dice Chiago en la canción, mi gran amor soy yo. Y soy yo quien decido apasionarme por mí mismo. Cuando usted se ame, cuando usted ya no vea
en su compañero, en el que tiene enfrente, las cosas que le molestan, vamos a pensar que está tomando café, tequila, lo que sea, que ya no le molesta que suerba, es porque usted cambió. Que ya no le molesta cómo huele, es porque usted cambió. El día que, y aquí voy a decir una solución, les voy a decir una gran fórmula. Si usted está de pelea con su compañero, venga con María. Si usted ha pensado en divorciarse, venga con María. Si a la final decide divorciarse, usted y su compañero anterior serán los mejores amigos y no tendrán para qué sacarse los ojos. Si usted decide separarse, no van a pelear. Y si de por medio hay hijos, van a aprender realmente para qué fue que vinieron y por qué es que están compartiendo esos hijos. Ojo que no es constelaciones en familia, es algo todavía mucho más grande, porque usted se libera y toda la vida serán excelentes socios, amigos, compañeros y así ya se conocen, porque para eso fue que llegó el otro. Y si en este proceso a la final deciden quedarse, el amor que desarrollan ustedes, ese amor incondicional, y será tanto el apasionamiento por el compañero como por sí mismo, porque ahí es donde ustedes han recuperado completamente el poder. Estoy invitando a toda persona, socio, que tenga algo que solucionar con su compañero, compañera, para que tengan conmigo una sesión de 3 horas. Yo invierto en usted. Los 5 primeros, 5 primeros. 5 primeros. Que visiten el Instagram y toda la social media de Raquel Lara Resende y de Chiago Guaymarais, y que me digan nombre de 5 diferentes canciones de los que ellos están haciendo. ¿Cuál es su estilo? Y Chiago, porque es importante que los contacte a los dos. A los dos. Y Raquel me envía con usted un mensaje. Y Chiago me envía con usted otro mensaje. Entonces, vamos a hacer que yo me llamo María y yo estoy interesada en la sesión. Yo voy y le doy like a todo lo de Chiago y a todo lo de Raquel. Me comunico con ella por Instagram, por Facebook, por YouTube, no importa el medio. Y le preguntan algo a ella, le preguntan algo a él. Y la respuesta que ellos le den será 50% Chiago, 50% de Raquel. Completan un 100%. Completando ese 100% vienen conmigo y los 5 primeros tienen una sesión en pareja.
No importa, sea por incomprensión de disfunción hormonal, sea por disfunción eréctil, sea por eyaculación precoz, sea por frigidez, sea porque ya no me lo aguanto, sea por lo que sea. En pareja, en pareja. Bueno, y mientras nosotros seguimos aquí con este proyecto, es importante que usted no busque afuera lo que tiene que estar adentro. Es decir, es importante, muy importante, que usted se convierta en ese ser que quiere encontrar en la otra persona. Porque si no, no funciona. Es así de sencillo. Por ejemplo, usted quiere un hombre que sea open mind, abierto, y que usted pueda ir con él a la taberna, y que él lave la ropa con usted, y que los dos planchen, y que los dos compongan, y que cada uno teniendo una vida en conjunto, también cada uno tenga su espacio, y que puedan compartir sin que uno tenga que pedirle permiso al uno o el otro tenga que pedirle permiso al otro. Y es importante que entienda que cuando usted se convierte en ese ser fantabuloso que usted quiere encontrar, eso es como la miel para las abejas. Porque ya se convierte usted en ese ser que quería amar afuera. Se apasiona tanto por usted que llegan muchos a su vida. Y es cuando usted tiene el deleite no de seleccionar al que está afuera, de darse cuenta que todavía hay mucho de usted para dar. La mayoría de las personas, yo pienso que tampoco es que sea mucho. Yo digo la mayoría por decir algo, solamente es como el 99.9%. No es mucho. Sí, que a María le gusta el sarcasmo, sí. Cuando tenemos una situación especial en la casa, de algo que nos aburre, de algo que nos molesta, nosotros encontramos, nuestro inconsciente encuentra la forma de crear en las afueras a ese ser ideal y después dice, me enamoré, ahora me caso. Pues no, si te llegas a casar, si te llegas a ir a vivir con otra persona sin solucionar lo que usted tiene en casa, sin solucionar lo que tiene en casa, créame que lo único que hizo usted fue agrandar su cárcel. Y si usted agranda su cárcel, esa pasión le va a durar 3 meses. Así se lo aguante 20 años. ¿Quiere el verdadero amor? Ese amor incondicional lo encontramos primero en usted. Porque ahí hay mucho regalo para usted. ¿Vale? Entonces, de verdad, coja y borre, apague totalmente y olvídese que existe una pareja ideal. Existe la gran oportunidad de que usted se convierta en ese ser ideal que pueda ser otra pareja. Por eso es importante, yo le digo a usted, revísese y revise todo aquello que no le gusta en ese hombre, en esa mujer que tiene enfrente. Porque si tú no te conviertes en ese ser ideal, pues te fregaste. Vas a pasar de pareja en pareja, de compañero en compañero, buscando lo que no se te ha perdido.
Y cada día estarás más vacío. Después llegan los hijos y por los hijos se tiene que quedar ahí. Y eso no es. Eso no es. Entonces, la pareja ideal afuera no existe. Existe el ser ideal que se hace compatible con otro. Y yo les voy a decir una cosa, no busquen lo que no se les ha perdido. Encuentren en la otra persona todo lo que no les gusta. Todo lo que no les gusta, encuéntrenlo en la otra persona. Hace la lista de lo que no le gusta de la otra persona. Cuando usted hace la lista de lo que no esto, no se vaya a poner a pelear con el otro. Ay, es que usted está caño, es que no me da, es que me toca lavarle, es que me toca servirle, es que no se pongan a pelear con él. Eso lo cambian aquí. Está prohibido por la misma vida que usted cambie a su pareja. Por ejemplo, usted dice que se va a casar y que está tomando y que cuando se case usted lo cambia. Vamos a ver en qué utopía se mete usted. Haga las cosas al derecho. Conviértase en la pareja ideal, en ese ser con el que verdaderamente a usted le gustaría salir. Aquella persona que sea como usted la quiere, es en esa en la que usted se tiene que convertir. Y los regalos que le tiene la vida son grandiosos, son fantabulosos. ¿Vale? Al carajo. ¡Al carajo con la pareja ideal! Y recuerden, en la descripción del video está su sorpresa. Una cita de 3 meses, de 3 horas, en 3 meses, no, miércoles, 3 horas. Y yendo usted allá, donde Raquel, donde Chiago. Ellos dos les tienen a ustedes una respuesta. Lo tienen que contactar, si no, no sirve. Y es importante que le den like, me gusta, a los dos. Por eso está la descripción dentro del video. Que tengan un fantabuloso resto del día y al carajo con la pareja ideal. Solamente 5. Eu sou o meu grande amor, e eu sou Más lindo. o meu grande amor. Eu escolho me apaixonar por esse ser que
meu